Hola y bienvenidos a Música con mucha historia. Estamos aquí una temporada más después de estas vacaciones tan necesarias. Y venimos otra vez con otra temporada más de música y mucha historia, donde vamos a hablar pues de la historia de la música, de ópera, de compositores, de estilos. Y yo soy Cristina Serra, si es la primera vez que nos escuchas. Soy musicóloga y bueno, estamos aquí para aprender, para investigar, para indagar sobre temas musicales. En esta temporada, bueno, pues tenemos nuevos temas de los que quiero tratar, nuevas secciones, nuevas formas de enfocar este programa o este podcast que espero que os guste. Bueno, pues empecemos, ¿no? Empecemos ya en materia, hablemos de música. En la temporada anterior, dejando a un lado todos los episodios que hicimos hablando de Disney, la continuación que hacíamos sobre la historia de la música nos habíamos quedado en el nacimiento de la ópera, ¿no? Durante el barroco temprano, los últimos años del siglo XVI, los primeros del siglo XVII, ¿lo recordáis? Si no lo recordáis, podéis pausar este episodio nuevo y volver a los episodios anteriores. Pues en este episodio de hoy vamos a hablar del surgimiento del bel canto y de la ópera veneciana. Cierto es que cuando hablamos de bel canto se nos viene a la mente la ópera de Rossini o Verdi, que son posteriores, pero esta técnica vocal se originó en Italia entre 1630 y 1640 y luego llegaría a su boom en el siglo XIX durante el Renacimiento. Cuando hablamos de bel canto, hay que tener en cuenta que estas palabras hacen referencia a un estilo de ópera y a una técnica vocal, y nosotros en este episodio vamos a hablar de esa segunda excepción, de la técnica vocal, no del estilo operístico. Si nos situamos cronológicamente, como ya hemos hablado, nos encontramos en el barroco, en lo que el musicólogo Manfred Buchhofer denomina barroco medio, ¿no? Porque lo que habíamos visto anteriormente era el barroco temprano. Que el barroco medio lo podríamos situar, aquí hay excepciones dependiendo del autor o del artículo que leáis, pero nosotros lo vamos a situar entre 1630 y 1680 aproximadamente, ¿no? Este periodo resulta de vital importancia en la concreción de algunos de los pilares estilísticos que tendrá luego paso en los siguientes siglos. ¿Por qué? Porque en este periodo se va a empezar a definir el lenguaje tonal con su progresión básica de cuarto grado, quinto grado, primer grado, que luego ya llegará a su máximo exponencial en el clasicismo. La ópera italiana se va a acercar a su madurez, ¿no? Asumiendo ya una forma que mantendrá ya durante los siguientes años. El recitativo y el aria van a empezar a diferenciarse, ¿no? El primero se va a volver más contenido, más seco, y va a tener un papel para que avance la historia, mientras que el aria va a tener el papel de expresar las emociones y los sentimientos del intérprete. Va a aparecer también otro tipo de estilo, ¿no? Que va a estar entre medias del recitativo y del aria, que va a ser el arioso, ¿no? Que va a tener pues la libertad formal del recitativo, pero el lucimiento y la emotividad del aria. Y en este momento pues será cuando aparecerá de lo que vamos a hablar hoy, el bel canto, ¿no? Que repercutirá no solo en la ópera, sino también en la cantata y en el oratorio. Y su trascendencia será tan grande que se instituirá en el ideal estético para la melodía durante el resto del barroco, el clasicismo e incluso durante el romanticismo, que llegará a su cumbre, ¿no? A momento de mayor esplendor del bel canto. Bueno, pues el bel canto se va a caracterizar por enfocarse en la perfecta igualdad y uniformidad de la voz, el uso de un legato, o sea, la forma de unir cada nota, sin una pausa entre ellas, ¿no? De un legato habilidoso, un uso claro del registro agudo y una técnica muy ágil y flexible y un timbre muy dulce y particular. Las óperas pertenecientes a este estilo presentan una ornamentación florida con el uso de escalas rápidas y cadenzas que requieren que el cantante tenga un gran desarrollo de su técnica vocal, y además en este estilo prima más la técnica que el volumen.
Bien, ¿y dónde surge este bel canto? ¿No? Pues surge en la ópera veneciana, ¿no? El origen de esta técnica la encontramos en el desarrollo de esta ópera, donde la figura de Monteverdi será sustituida por la de Francesco Cavalli, que nace en 1602 y muere en 1676. Con Cavalli, la ópera alcanza su madurez formal, plasmada pues en la separación entre lo recitativo y la aria, que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Tomando el protagonismo pues las arias, ¿no? Las cuales irán desarrollando su estructura hacia el aria da capo. Y estas arias van a estar por encima tanto de los recitativos como de los coros y de las partes instrumentales. Pero sin duda alguna, en este tema no podemos olvidar al compositor Antonio Cesti, nacido en 1623 y fallecido en 1669, el cual desarrollará en sus arias una técnica lírica más pulida y un lenguaje armónico más atrevido, vinculado al cromatismo de sus melodías, ¿no? Y la solemnidad de su estilo será decisiva para la conformación del bel canto. Una de las causas más importantes en el desarrollo de la ópera en Venecia es que en esta ciudad las familias que van a hacerse cargo del mecenazgo de las artes serán familias que se han enriquecido a través del comercio, o sea, son familias burguesas, no familias aristocráticas, como lo que había ocurrido anteriormente, no solo en la ópera, sino en el desarrollo de las artes. Y desde el Renacimiento eran familias aristocráticas, pero en Venecia la aristocracia no tenía tanto poder como la burguesía, que eran principalmente pues estas familias que se habían enriquecido a raíz del comercio. Y esto hace que pues las producciones musicales se plantearan como empresas cooperativas, ¿no? De esta manera se hicieron comerciales y a la vez populares, y se hicieran con la visión de yo invierto en ti, pero tengo una intención de también sacarle rentabilidad, ¿no? A esta inversión que estoy haciendo por el compositor, por el pintor, por el escritor. Y bueno, entonces que se mantienen los teatros, se empiezan a construir teatros y se mantienen por medio de alquileres y arrendamientos de palcos y de ventas de entradas. Es cuando empieza lo que se llaman los teatros públicos, en el que la gente no solamente podías ir a disfrutar de la música si eras noble y vivías en un palacio, invitabas a tus amigos nobles a tu palacio a disfrutar de la música, sino que si tú podías adquirir una entrada y pagarte una entrada, podías disfrutar del espectáculo. Dentro del que hablamos de teatros públicos, el precio de la entrada no era algo que se pudiera permitir cualquiera, ¿no? Seguía estando como muy, muy restringido ese disfrute de la música, que solamente accedían, pues al final, gente con un poder adquisitivo alto. Pero bueno, ya era un principio, ¿no? Se contrataba a un empresario, ¿no? De una compañía, porque las compañías de danza, se empezaron a organizar las compañías de danza, ¿no? Y entonces se contrataba a ese empresario para poner en funcionamiento una obra que tuviera éxito para el público, o sea, que le gustara al público. Y este sistema pues funcionó de tal manera que para 1700 encontraríamos en Venecia 16 teatros construidos y en funcionamiento. Vale, ¿cuál fue el primer teatro público que se construyó? Pues el primer teatro fue el de San Casiano, que fue reconstruido por la familia Tron. Digo reconstruido porque era un teatro en madera que se incendió, y entonces pues en 1637 se inauguró por la reconstrucción que hizo esta familia, ¿no? Con la representación de la ópera Andrómeda de Francesco Manelli y Benedetto Ferrari. Y este teatro pues se creó, fue el primer teatro donde se creó ese concepto del que hemos estado hablando de cobrar una entrada para ver la obra. Los teatros públicos aumentaron durante el siglo XVII y fue considerada Venecia como la capital lírica, y en 1807 se presentaron en San Casiano sus últimas funciones, ya que en 1812 fue demolido. Pero, como dato curioso, en el 2019 el empresario y musicólogo inglés Paul Ankin puso en marcha un proyecto para reconstruir este teatro de San Casiano en Venecia en sus dimensiones originales, que era 20 metros de ancho y 30 metros de largo, con una capacidad para 405 personas entre palco y butacas. Para que os hagáis una idea, el Teatro Real de Madrid tiene un aforo de 1.746 entre palco y butaca.
Y también este teatro pues lo quiere reconstruir con la maquinaria típica de la época para convertirlo en un auténtico teatro barroco completamente funcional. Y este nuevo Teatro San Casiano pues quieren que tenga una programación propia, barroca, obviamente, basada en títulos conocidos como en títulos aún por descubrir, ¿no? Para incentivar también la investigación y la recuperación del patrimonio operístico que se ha ido perdiendo con los años. Si alguno de ustedes quiere conocer más, le digo que pueden saber más si echan un vistazo en la web, que es teatrosancasiano.it, y allí tienen toda la información, las novedades, los avances que está teniendo este proyecto. Incluso si queréis promocionarlo y hacer donaciones o cualquier cosa. Vale, pues hay que tener en cuenta que partimos de la base de que la ópera en Venecia se desarrolla gracias a los burgueses y se desarrolla y empiezan a construirse una serie de teatros públicos. Y ahí, en ese marco, es donde empieza a desarrollar la ópera veneciana. ¿Qué pasa? Que al depender de un público y del gusto del público, van a buscar algo que sea como mucho... van a buscar la comercialidad de estas óperas y el espectáculo y el impresionismo, ¿no? Para que el público se quede impactado y quiera volver a ir a verlo. De ahí surge el bel canto. ¿Por qué? Porque el bel canto buscaba la excelencia técnica del cantante y su lucimiento. Hablemos de ese bel canto, ¿no? Bien, profundizando en el bel canto, tal y como hablamos en los episodios dedicados al nacimiento de la ópera, la Camerata Fiorentina fue un grupo clave para el nacimiento de este género. Pues bien, entre esos miembros se encontraba un gran cantante, solista y compositor, que es Giulio Caccini, padre de dos grandes compositoras y cantantes, que sería Francesca y Settimia Caccini. Bueno, pues este señor se convirtió en toda una autoridad en lo referente a la técnica vocal. Siguiendo la idea de que los antiguos griegos habían desarrollado formas de expresar todas las emociones a través de la voz, trasladando este enfoque a la lectura de partituras, es decir, vamos a partir de que estamos en el barroco, de que estaba esa recuperación que viene ligado desde el Renacimiento, de la teoría de los afectos, de las emociones, y la ópera surge también con el intento de reconstruir y de volver, ¿no? De revolver, de renacer ese teatro de la antigua Grecia y Roma que combinaba la danza, la poesía, la música. Eso era todo lo que partía. Y parten también de esa teoría de las emociones, de esa teoría de los afectos que se está desarrollando en el barroco. Pues Giulio Caccini quiere recuperar todo eso y entonces pues empieza a hacer a desarrollar una serie de técnicas para la voz y lo traslada incluso a la lectura de partitura y a la escritura de partitura. ¿Cuál era su objetivo? Pues el objetivo de esta forma del desarrollo de esta técnica era ayudar a los cantantes a llevar la expresión, a llenar de expresión su interpretación, manteniendo la armonía musical con los instrumentos acompañantes. ¿Qué nació así? Pues así nació la escuela del bel canto, que en un principio no se va a denominar bel canto. El término bel canto aparecerá después, pero parte de esta escuela. El bel canto, como técnica y entrenamiento vocal, pues va a llegar a las escuelas de canto lírico pues de Florencia, de Roma, Nápoles, Bolonia, Milán, y posteriormente ya se empieza a extender por toda Europa. Y las técnicas usadas en la enseñanza del canto en este periodo han llegado a nosotros a través de los escritos de 3 maestros cantantes. ¿Y cuáles son estos escritos que nos han llegado a nosotros? Pues Nuove Musiche de Caccini, que es publicado en 1601, Osservazioni sulle fiorite canzoni de Pierfrancesco Tosi de 1723 y Riflessioni pratiche sull'arte di cantare de Giovanni Battista Mancini de 1776. Las características
principal de los cantantes del bel canto consistía en su habilidad para mostrar una expresión genuina de las emociones mediante frases musicales escritas previamente por los compositores, mostrando un amplio abanico de cualidades tímbricas que abarcaban una extensión vocal de 3 octavas, sin perder el refinamiento, la elocuencia y la pronunciación de cada palabra. Es decir, estamos todavía en el barroco. La importancia de la palabra, en el barroco, y que luego se va a ir desarrollando también durante el clasicismo y el romanticismo. La importancia de la palabra es clave, o sea, toda esta técnica vocal y este lucimiento vocal no puede dejar de lado la pronunciación y la elocuencia del texto, porque el texto es el que tiene el mensaje, no se puede perder ese mensaje. Vale, ¿cuáles son las características del bel canto, no? Pues la principal característica bel canto viene de canto bello. Entonces es enfocarse en que el sonido sea bello, ¿no? Del que el canto sea bello. Entonces buscaba la uniformidad y la igualdad de la voz en todo su registro, que no se note unos cambios bruscos de un registro a otro. Buscaba el desarrollo de grandes habilidades para el legato, o sea, el unir y que no haya espacios de silencio entre una nota y otra. No confundamos el legato con el portamento. El legato es entre 2 notas, que no haya una pausa entre ellas, pero solamente voy a dar esas 2 notas que estén ligadas, o esas varias notas, pero no voy a meter notas de por medio. El portamento es el arrastre. Desde una nota a la distancia que haya de la otra, pues yo arrastro todas las notas que haya por medio, ¿vale? Bien, pues en el bel canto se va a desarrollar el legato, la habilidad del legato. Va a haber un dominio y una exhibición del registro agudo, sobre todo no solamente el agudo, sino del registro extremo, demostrar la agilidad y la técnica vocal tan desarrollada que tiene el cantante, que es capaz de cantar perfectamente con una armonía y sin mostrar y sin cambiar esa uniformidad desde un extremo a otro de su registro, buscando pues notas muy agudas y muy claras y limpias. Va a haber un gran desarrollo de los elementos virtuosísticos como las coloraturas, los trinos, el uso de cadenza, de disminuciones, de escalas. Por otro lado, también hay un perfecto, o sea, un manejo extraordinario de la respiración para tener un control de esa uniformidad. Todo es en busca de la uniformidad de la voz y de que no haya cambios bruscos. Un desarrollo de una excelente agilidad y flexibilidad para todo en busca pues, de lo mismo, de la uniformidad de la voz y del desarrollo del canto bello, llevando a cabo pues, un despliegue de verdaderos malabares vocales. Y el fin total era el lucimiento de la voz del cantante, ¿no? En las composiciones de esta ópera, los propios compositores construían la aria con el fin de dejar que el cantante se luciera, de permitir ese lucimiento extremo del cantante, y por ello también les daba casi total libertad de interpretación en cuanto a los gorgoritos, la ornamentación, la coloratura, la floritura. Por ello también, de hecho, durante el barroco era normal que no se escribieran los adornos en las partituras y que fueran elección del propio cantante. Como mencionado, durante este periodo en la ópera veneciana, donde la ópera va a alcanzar su punto de madurez, las arias van a ir empezando a coger forma y estructura, y durante los siglos XVII y XVIII la forma de aria predominante es la que conocemos como aria da capo, que se divide en 3 partes, que sería A, B, A'. Aunque, bueno, realmente luego encontramos podemos encontrar subsecciones dentro de la parte A. La reexposición que rodea esta forma, ¿no?, que sería la vuelta a la parte A, normalmente no está escrita, sino que el propio compositor pues, indicaba da capo, que en italiano significaba desde la cabeza, desde el principio, o dal segno, que quería decir desde el signo, y de ahí su nombre. Conforme a la práctica interpretativa de la época, el cantante, como ya hemos dicho, pues solía adornar con improvisaciones, sobre todo esa reexposición de la parte A. Durante las décadas de 1720 y 1730 es cuando va a surgir este esquema más fijo del aria da capo,
que al dividirse estas tres partes, como en muchas de las piezas que se empiezan a desarrollar en el barroco y que llegarán al clasicismo, aparecen estos contrastes de las partes. Empezará por la parte rápida, lento, rápida. Analicemos la parte A, que no encontraríamos en una parte A de un aria da capo. Empezaría con un ritornello instrumental. Luego aparecería la exposición completa de una primera estrofa, porque se me ha olvidado comentar que la aria da capo, la parte lírica o la parte poética del aria da capo se construyen en 2 estrofas. La primera estrofa suele ser mucho más extensa que la segunda estrofa, y la segunda estrofa se hará en la parte B y la primera estrofa en la parte A. Pues después del ritornello instrumental aparecerá la exposición completa de la primera estrofa, que se moverá desde la tónica hasta el quinto grado, o en su caso hasta el relativo. A veces del relativo, si el aria aparece en el tono menor, se moverá al relativo mayor. Luego volverá a aparecer el ritornello con una segunda exposición completa de la primera estrofa, que comienza con la tónica o que rápidamente se va a dirigir a ella. Y luego la exposición final del ritornello, ya centrados en la tónica, ¿no? En el grado de tónica. En la parte B aparecería la segunda estrofa en el texto y sería la sección contrastante, tanto rítmicamente como armónicamente, porque al estirar la tónica, volviéndose a menudo pues, a una tonalidad relativa o haciendo algunos cambios de tonalidad, teniendo en cuenta que tampoco hay un margen muy grande para la experimentación, ya que nos encontramos todavía en ese primer desarrollo de la tonalidad, que luego llegará mucho más lejos en el clasicismo y en el romanticismo, y esta sección podría estar instrumentada con mayor ligereza y representar generalmente la estrofa completa solo una vez, sin repeticiones, aunque podrían repetirse partes internas del texto o hacer quizás en las repeticiones algún cambio de orden de los versos para modificar, pero normalmente la parte B es mucho más breve y se representa de una sola vez esa estrofa. Y luego volveríamos al da capo, a la parte A continuación llegaba otra vez esta primera estrofa con su música, con los ritornellos con el que había empezado. Y entonces en esta repetición es donde se espera que el cantante pues, introdujera las variaciones y las ornamentaciones para un mayor lucimiento. Bien, podemos encontrar entre las áreas da capo más características, de las que se ve mejor esa estructura, la Chopanga de Georg Friedrich Händel. Pero ya que hemos empezado el programa centrándonos en la ópera en Italia, ¿por qué no hacemos el análisis de un área propiamente italiana? Bien, pues nosotros nos vamos a centrar en el análisis del área del Leonardo Vinci titulado Vos solcandum mar crudele, de su ópera Artaserse, estrenada en Roma en 1730. Esta pieza está compuesta para castrato, ya que en aquella época en Roma estaba prohibida la actuación de mujeres. En este análisis nos centraremos principalmente en la estructura. Como ya hemos comentado, el aria da capo tiene una forma A-B-A, forma ternaria. Vamos a empezar escuchando la parte A, que la letra de la estrofa dice: voy surcando un mar encrespado, sin vela ni cordelería. Tiembla el mar, el cielo enfosca, arrecia el viento, flaquean las fuerzas, y los caprichos de la fortuna me arrastran sin piedad. Querido oyente de YouTube, como ya sabes, no puedo poner música en estos vídeos de YouTube, así que dejo el link a la obra completa en la cajita de información y en alguna etiqueta que aparecerá en la parte de arriba. Espero que aún así sepas diferenciar cada parte y sepas entender el análisis. Si no, siempre dejo también el enlace a mi página web, donde podrás ver la estructura del análisis completa. Muchas gracias y a disfrutarlo.
Bien, pues acabamos de escuchar la parte A de esta aria da capo, interpretada por el contratenor Jarowski, como recordamos, de la ópera Artaserse de Leonardo Vinci. ¿Qué encontramos en esta primera parte? Pues encontramos que el apartado, la parte A o la sección A se puede dividir en dos subsecciones, ¿no? Que la vamos a llamar A1 y A2, o A sub 1, A sub 2. Esta aparición empieza con un ritornello en la tónica, que sería re mayor, y continuaríamos con la aparición de la primera estrofa, que empezaría con la letra Vos solcando un mar crudele, senza vele e senza sarte. Esto iría desde re mayor y se iría transportando hasta la mayor. Luego aparecería otra vez un ritornello, una variación del ritornello, ¿no? que lo vamos a llamar ritornello primo o ritornello variación, ¿no? Que esta vez, en vez de ir en re mayor, iría en la dominante, en la mayor. Y entonces entraría la segunda subsección del tema A en la mayor, y terminaría en la tónica, en re mayor, donde luego volvería a aparecer otra variante distinta del ritornello, que es como el ritornello original abreviado, de nuevo en la tónica, en re mayor. Una vez escuchado esto, aparecería entonces la sección B, que sería infeliz, en este estado me veo abandonado por todos, solo permanece la inocencia que es causa de mi naufragio, que sería la estrofa o el texto correspondiente a esta sección. La parte B va a aparecer de nuevo el ritornello, o sea, vamos a escuchar el ritornello, que es con lo que ha terminado la sección A, y haría un pase que iría pasando por varias tonalidades como mi menor, re mayor, sol mayor, para luego concluir y empezar de nuevo el ritornello original ya en la tónica, en re mayor. Bien, como vemos, esta sección B es bastante contrastante con la sección A, es diferente en la velocidad, en el carácter mismo de la obra, tiene un relieve menor, además es más breve, como ya hemos dicho. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que empieza con una secuencia modulante, como ya hemos dicho, que pasa desde mi menor, luego vuelve a re mayor, y luego ya aparecería una siguiente sección con sol mayor, con algunos recuerdos a la sección central que hemos encontrado en la parte A. Y bueno, y luego aparecen los compases finales para terminar, que aparece la nota más grave de toda la pieza, ¿no? De toda la aria, que sería el do central del piano, el do 3, que aparece en una posición bastante destacada. ¿Qué aparecería de nuevo? Pues ahora aparece el símbolo de da capo y nos iríamos al principio, donde ya el cantante, en este caso Jarowski, deja un poco a la improvisación y le añade algo más de floritura para un lucimiento tal y como sería en el barroco. Bien, pues con el final de esta pieza terminaríamos el análisis formal de Vos solcando un mar crudele, de la ópera Artaserse del compositor Leonardo Vinci, interpretado por Jarowski, que espero que os haya gustado y hayáis entendido un poco el concepto y la estructura de las piezas del aria da capo, y hayáis conocido un poco más dónde surge esta técnica vocal del bel canto, que luego con tanto éxito y con tal dominio utilizará Verdi o Rossini en sus óperas durante el romanticismo, donde ya llegará a su culmen y a su fin. Bien, pues así terminamos el programa de hoy, este primer programa de la temporada, de la tercera temporada que empezamos ahora en septiembre del 2021.
Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido cosas nuevas. Y si ya sabéis, como siempre, si os ha parecido interesante, si os gusta mi forma de ver la música, de ver la historia y de entender todo esto y de su difusión, podéis seguirme en mis redes sociales, que soy @profemusicacris, tanto en Instagram como en Facebook. Además también tenéis los programas subidos a YouTube, también @profemusicacris, aunque podéis buscarme por música con mucha historia. Y en esta temporada estrenamos un Patreon, por si alguno ve muy interesante y quiere apoyar el proyecto de manera económica, pues le animo a seguirnos en el Patreon y apoyarnos. Puede ser desde el precio de un café hasta ser mecenas tipo Medici, y apoyar todos estos proyectos musicales que estamos llevando a cabo. Además, si quieren saber más sobre mi trabajo y sobre cualquier parte profesional de mí, me pueden ver en mi página web. Soy cristinaserradt.wixsite.com/cristinasdt y allí tendréis toda la información y podréis poneros en contacto conmigo. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Un saludo y que pasen buen día. Chao.